Buenas noches para todas y para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de una serie de charlas. En total van a ser 5 charlas que hemos denominado de la idea al taller y están muy relacionadas con todos esos procesos de investigación y de creación que se dan alrededor de la obra de arte. Vamos a tener estas 2 primeras sesiones con los colegas de Escuela Concreta. Nos acompaña la maestra Julia Buenaventura y el maestro Carlos Gómez. Julia es historiadora y crítica del arte, es PhD en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en historia, crítica y teoría del arte en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una investigación postdoctoral en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la SAUSP de Sao Paulo, en Brasil, donde fue profesora del área de posgrados, profesora de la Universidad Javeriana y es colaboradora de la revista Art Nexus. Es autora de los libros Polvo Eres, El Correr del Tiempo, en María Elvira Escayón, del Ministerio de Cultura, y en primera persona, 6 pasajes sobre Felisa Bursi, ay, perdón, la pronunciación, secretaria de Cultura de la Secretaría, editado por la Secretaría de Cultura de Bogotá. Julia, me corriges el apellido de la maestra Felisa. Burstyn. Gracias. Burstyn, sí. Problemas de pronunciación terribles acá. Carlos Gómez, el maestro Carlos Gómez es compositor, ingeniero de sonido y realizador documental. Es profesor de arte sonoro y sonido para sistemas interactivos en diversas universidades e instituciones en Barcelona y actualmente es profesor en el máster de arte sonoro de la Universidad de Barcelona. Entre los años 98 y 2014 fue director de la Orquesta del Caos y su plataforma de investigación Sonoscope, así como del Festival de Arte Sonoro Zeppelin, proyectos asociados al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es profesor y miembro fundador de IDAT-BCN, Instituto de Diseño de Arte y Tecnología de Barcelona. Entre los años 2013 y 2016 fue director de la línea de investigación e interacción avanzada del Instituto de Arquitectura Avanzada en Cataluña. Su trabajo como creador está centrado en la investigación en torno al paisaje sonoro y en el desarrollo de plataformas para la difusión de la ecología acústica, tema recurrente en su trabajo como docente y director de proyectos de investigación en arte, ciencia y tecnología. Estas 2 sesiones se van a centrar, digamos, dan apertura a esta idea que hemos querido como fortalecer para expandir la noción de construcción de obra en el taller, el sentido, las vicisitudes que se encuentran muchas veces y las estrategias o algunas de las estrategias que pueden aportarles a los estudiantes en los procesos de creación. Entonces, Julia y Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en estas 2 primeras sesiones y a todos los asistentes, gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial a todos desde Cali. Sí, muchas gracias, Raúl y Ricardo. Y bueno, nosotros asumimos esta invitación desde Escuela Concreta, en donde somos concretos, o sea, vamos de el punto a la generalidad y no al revés. Sí, esto sería ir de lo particular a lo general. ¿Qué es en realidad la obra de arte? Si la filosofía va de la idea a la cosa, el arte va de la cosa a la idea. El arte es particular. Sí, y en esa particularidad resolvimos tomar un tema muy amplio que es cómo hacer una obra de arte o cómo no hacer una obra de arte, partiendo de casos concretos, específicos que hemos tenido como profesores. Sí, y pues sabiendo que ustedes, los que nos están escuchando, están en pleno desarrollo de una obra de arte que tienen que entregar para la tesis, los proyectos, sí, y pues para culminar, digamos, su proceso como artistas, sí. Entonces, vamos a comenzar con esto. Al final, pues podemos hacer preguntas. Sí, y comenzaríamos con el punto clave
sí, que dice, esto parece obvio, pero este es el punto, o sea, de Rufino Tamayo, para ser pintor hay que pintar. Sí, la obra de arte no se hace antes de hacerse, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas que hay cuando a uno le piden un proyecto, que parece que uno tuviera que hacer la obra, teorizar sobre la obra antes de que la obra esté hecha. Y eso deja un vacío, no una ansiedad, un vacío muy difícil, porque solamente se puede teorizar después de que la obra esté hecha o al mismo tiempo, pero no antes. No antes, uno no puede definir la obra antes de que la obra haya sido hecha. Entonces, para ser pintor hay que pintar y para hacer arte hay que hacer arte, ¿sí? Entonces, Sí, decía Julia, esta cuestión del marco teórico, ¿no? De explicar una cosa antes de que exista, que es un problema que solemos tener justamente en la academia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un caso concreto de una persona que tuvimos en uno de nuestros seminarios de investigación creación, que era, ella tenía una idea, o una serie de ideas de lo que quería hacer, pero nada concretas todavía y sin embargo estaba frente a la obligación de hacer un marco teórico. Era un problema autoimpuesto por un lado, pero de alguna manera también por temas de agenda, de calendario, también era una exigencia de la institución a la cual iba a presentar su trabajo de final de carrera. Entonces, nosotros les vamos a contar este caso concreto que es muy, muy especial, muy, muy interesante, por el problema en sí y por cómo se resolvió el nudo este. Entonces, esta persona tenía varias cuestiones sobre las que quería trabajar y claro, estaba absolutamente encallada a la hora de hacer un marco teórico porque no había empezado a hacer ninguna obra. Simplemente tenía algunas nociones de algo que quería hacer. Entonces ella trajo sobre la mesa algunas cosas, algunos objetos. Ella quería trabajar por un lado ella hacía ropa también y hacía patrones y su familia creo que se había dedicado al patronaje también, entonces trajo como recortes de tela, quería hacer cosas con esos recortes, como experimentación con esas telas, como una especie de collage. Trajo además algunos patrones muy interesantes que fue a nosotros de los objetos que trajo lo que más nos interesó, pero hablando con ella y explicando su problema realmente y enseñándonos, mostrándonos un poco lo que había escrito como supuestamente marco teórico, nos dimos cuenta de que ella de lo que quería hablar era del duelo. O sea, nada tenía que ver con los objetos que había traído. Entonces al final dijimos, bueno, háblanos de esto, ¿el duelo de qué? Entonces ella había tenido un hijo, piloto, aviador, que desafortunadamente había muerto. Entonces ella misma estaba en un estado de duelo y lo que le costaba mucho compatibilizar digamos, con el compromiso académico era este estado de duelo que quería involucrar en ese proyecto, pero convertirlo en un marco teórico. Entonces nosotros lo que le propusimos fue, no, tráelo todo sobre la mesa, o sea, no escribas nada, no crees un marco, hagamos una obra. sí, entonces estamos en el contexto de un seminario de investigación, ¿sí? Y pasa mucho esta cosa esquizofrénica, que es que uno tiene un material para trabajar y tiene otra idea completamente diferente, ¿sí? Y además tiene que empezar a teorizar sobre una obra que no ha sido hecha. Entonces, ¿qué era lo que ella ponía sobre la mesa? Y miren la mesa. Sí, acá eran patrones, moldes de costura. Sí, Y piezas, ¿no? De vestidos, de pantalones, de faldas, ¿no? sí. ¿Y cuál era el tema? El tema era la muerte de su hijo. Entonces, había una esquizofrenia porque había una cosa de, bueno, lo único con lo que puedo trabajar es con patrones de costura, que es lo que se me ocurre, pero el tema que quiero trabajar es este. Entonces,
Entonces dijimos, bueno, cortemos primero el marco teórico. O sea, el problema aquí, salgamos del marco teórico, adiós marco teórico, y vamos a ponernos a experimentar sobre las obras. Entonces trae más patrones de costura que no sé si se acuerdan que son hechos en este papel de arroz, que son de una belleza, los moldes de pantalones y tal. Sí, básicamente entonces había eso, ¿no? Que ella pensaba simplemente de alguna manera dentro de su memoria familiar, dentro de su memoria laboral, tenía esta cuestión de los patrones y lo que trajo en el segundo día del seminario fue una colección de patrones maravillosos. Entonces, a la hora de combinar esto, hicimos un ejercicio simplemente de cambiar de escala las cosas, que fue muy interesante, porque uno de los grandes problemas que hay en la metodología cuando te enfrentas a los materiales es que todos los materiales tienen supuestamente una sola escala, pero a veces simplemente cambiando esa escala puedes lograr cosas muy interesantes. Entonces, cuando vimos los patrones, los extendimos sobre el suelo, dijimos, oye, pero tu hijo era aviador. Cojamos una de estas aplicaciones que son las que simulan el tráfico aéreo internacional. Busquemos la zona de Colombia, qué aviones están circulando en este momento por el espacio aéreo colombiano y proyectémoslo sobre esos patrones. Y automáticamente quedaron mezcladas, sobrepuestas las dos ideas. Y fue realmente una cosa muy sobrecogedora, porque eran los patrones que se convertían en soporte, pero no solamente en soporte de una proyección, sino que había un cambio de escala muy curioso, como las costuras se convertían que parecían pistas de aterrizaje y luego pues las miniaturas de los aviones en circulación, porque son aplicaciones que funcionan en tiempo real, retraían a ese mundo aeronáutico que ella quería representar sobre eso. Simplemente el hecho de experimentar casi que fue el que resolvió la obra. Pero si no tienes un proyector para hacerlo, si no tienes la idea de que existen esas cosas, y en el fondo lo que es investigar y lo que se propone justamente en este tipo de seminarios de investigación-creación es poner las cosas en juego. Y de hecho nosotros trabajamos con los proyectos que trae la gente sobre la mesa. Nosotros no creamos marcos teóricos, hacemos algunos ejercicios que ya pondremos uno en un momento, pero básicamente lo que queremos es que la gente traiga sus problemas. Aquí tenemos, entonces, esta es, digamos, una de las ideas iniciales. Colgamos incluso los patrones como si fueran ropa colgada incluso, ¿no? Que es una idea muy curiosa, es como colgar maquetas, porque no son ropa exactamente, ¿no? Luego, pues venía la idea de quizás mantener la horizontalidad, que eso es una especulación que vino después y una discusión que vino muy interesante sobre la marcha del seminario, ¿no? De pronto mantener la horizontalidad de las pistas en este caso y la horizontalidad de la mesa y poner los proyectores cenitales, pero ya esa formalización era una parte más secundaria de la experimentación que ella tenía que hacer a la hora de realizar la obra, pero básicamente la obra quedó resuelta a la hora de simplemente conjugar los dos objetos de deseo, las cosas de las que realmente ella quería hablar. Porque como decía Julia, ella estaba encallada con un marco teórico que no existía, pero no era solamente porque no existía la obra, sino que era realmente porque ella no estaba trabajando sobre lo que quería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí la obra, por ejemplo, pasa a ser tridimensional. Si tú tienes los patrones, cuando los cuelgas, además que hay que ir y colgar el hilo, o sea, esto era, bueno, ¿de dónde colgamos el hilo? Sí, o sea, pero que quede tenso, pero que quede así, pero se va a ver desde un lado o el otro. El punto es, esto se hace haciéndolo, no se puede hacer en la cabeza. Incluso se puede hacer en maquetas, sí, y con proyeccioncitas pequeñas, pero hay que hacer maquetas, hay que meter las manos en la masa, o si no, no se puede hacer la obra de arte.
Y de aquí es que sale el marco teórico. ¿Qué conjuga esta obra? Conjuga lo privado y lo público. Lo privado es la ropa tendida. No hay algo más privado que una ropa tendida y por eso en muchos edificios está prohibido tenderlas en las balcones. Sí, porque es mostrar la absoluta privacidad. Uno no deja un calzón colgado para que lo vea todo el mundo. Sí, y la aplicación de los vuelos, sí, que es un mapa del mundo. Entonces está privado y público. Está escala del cuerpo, que es el patrón, escala grande, ¿sí? Que es la ruta del avión. Está lo horizontal y lo vertical. Sí, la horizontalidad de la costura, la horizontalidad de la pista de aterrizaje. De ahí comienza a salir el marco teórico. ¿Sí? Pero sale de esa conjunción que puede surgir a través de confrontar los elementos, confrontarlos como haciendo experimentos en el espacio a través de ideas que son como quiero unir. Me encantan, no sé, en los seminarios de investigación han salido unos temas que uno se queda loco, ¿sí? Pero me encantan las habichuelas y me gusta el ajedrez. ¿Cómo demonios voy a conjugar las habichuelas con el ajedrez? Y de ahí, de ese golpe, es que va surgiendo la obra de arte. Sí. Entonces, bueno, aquí estaban y pues había algo muy bello que era la brisa, cómo movía los patrones y todos esos avioncitos que ven aquí pues se estaban moviendo. Pues era lo que se movía de lo que había en ese momento de tráfico aéreo en Colombia, de aeronáutica civil, claro. Aquí no aparecen los aviones militares, por ejemplo, que es algo muy interesante. Pero bueno, aquí la cosa es esta, ¿no? Que de repente tienes dos mapas sobrepuestos y una cosa muy curiosa de los patrones es que son de los únicos mapas que tienen que ser uno a uno. Un patrón no sirve si no es uno a uno. Entonces aquí había... Patrón de un pantalón no te sirve si no es uno a No, uno, tiene que sí. ser la medida real porque es sobre ese patrón que se cortan las piezas de tela. Entonces aquí era muy bella incluso esa limitación de escala. La escala tenía que ser la de los patrones. Aunque hicieras una maqueta o hicieras, no funcionaba si no era eso. Entonces eso le daba una dimensión Y literalmente humana increíble, ¿no? sí, y había un problema muy que vuelve y vuelve a aparecer. ¿Cómo partir de la biografía de un trauma que uno tiene, de un problema que uno tiene, sin que la obra se vuelva un lloriqueo? Claro. Sí, sin que la obra se vuelva una y otra vez y sin quedarse en el trauma y no salir a la obra. Y además, cómo hacer para comunicar, comunicar, digamos, universalmente, porque entonces la obra es particular, es específica, como es el arte, parte de lo particular, como dice León Tolstoy, describe tu aldea y describirás el mundo. No tienes que describir el mundo, porque ese es el problema. Cuando uno intenta describir el mundo, no, describe la pelea que tienen sus primos. Ahí usted describe todo el problema político del mundo. ¿Sí? Entonces, eso particular, cómo se universaliza en el sentido de que yo pueda comunicarlo, que una persona no tenga que saber mi drama para ver en esta obra múltiples sentidos, pero como parte de un problema específico, particular y sentimental, ¿no? Sí, muchas veces se encuentra uno con este problema, ¿no? Que es una especie de dicotomía entre explicar la obra y crear una nueva experiencia. Yo creo que justamente de lo que se trata es de crear esa nueva experiencia. Aquí nadie puede prever o entender, a menos que sea en un texto escrito en la pared, que esta mujer perdió un hijo que era aviador.
Y sin embargo, la obra es muy potente en ese sentido, tiene una intimidad y una fuerza que sobrepasa incluso esa narración, pero a la vez también le sirve a ella para vehiculizar ese dolor y todo eso, convertirlo en una experiencia realmente interesante, ¿no? Ahora hay que pasar eso, o sea, hay que irlo a hacer, porque es muy difícil tomar la decisión. No, uno a veces tiene la solución, pero no es capaz de tomarla. Claro. Sí, ahí fue, digamos que se siguió en un, en un problema con ella porque no quería unir las dos cosas y bueno, ahí continuamos, pero les mostramos este experimento. Sí, entonces, para ser pintor hay que pintar. Para hacer arte hay que meter las manos en la masa y no es posible teorizar. eh, Eh, si quieres habla, me imagino que la ropa es inhumana por los problemas políticos que tiene la producción de Sara y todo esto. Es que leímos este mensaje en el chat, pero quizá vamos a dejar los comentarios de chat para luego porque se nos saltan en la pantalla. Sí, pero por favor, dinos en el chat a qué te refieres exactamente, porque me interesa mucho esto de lo que es políticamente correcto y lo que no. Que vamos a Sí, hablar de esto también, me sí. interesa mucho. Entonces, di exactamente a qué te refieres porque no te capto la idea. Entonces, para ser pintor hay que pintar. Sí, no es posible teorizar sobre la obra antes de tener una obra sobre la que teorizar. ¿Sí? Y esto se va haciendo al mismo tiempo en un proceso que se llama investigación-creación. Sí, investigar es crear, crear es investigar. Ujú. Dentro de estas dos clases, nosotros queríamos proponerles, pedirles un pequeño ejercicio, es muy simple, que se trata de que cojan una hoja de papel, como la que está ahí, es un ejercicio gráfico, pero no es un ejercicio de dibujo, es un ejercicio de metodología. O sea, no importan las características, digamos, de destreza que tenga ese dibujo. Entonces se trata de que cojan ese papel, esa hoja de papel, dibujen un cubito transparente, en ese caso es un cubito transparente en medio del papel, y en dos esquinas dibujen dos objetos que a ustedes realmente les gusten. Normalmente los seminarios les llamamos objetos de deseo, o sea, cosas que realmente a ustedes les gusten o de las cuales quieran hablar, a las cuales quieran referirse a la hora de hacer una obra de arte o a la hora de hacer una creación. Entonces se trata simplemente de eso, coger ese papel. Ahora vamos a dar solamente 2 minutitos para hacerlo y la idea es que ustedes lo hagan en este momento. Luego le tomen una foto, lo escaneen y lo envíen a un mail que vamos a dar ahora de la universidad para que ellos lo recopilen y nos lo envíen para comentarlo la Sí, próxima clase. es más o menos lo que les había dicho. Me gustan las habichuelas, había dicho, alberjas, habichuelas. Y me gusta la historia, sí, pero bueno, a mí no me gustan las habichuelas. Habría que pensar en qué me gusta. En este momento piensen en dos temas que les apasionen. Sí, y coloquen cada uno en un dibujo a los extremos del papel. No lo hagan muy teorizado. Sí, uno de los grandes problemas de las academias de arte es que queremos quedar como si fuéramos muy inteligentes, como si fuéramos brillantes. Sí, y las obras de arte, para hacer una buena obra de arte, no hay que tener miedo de hacer el ridículo.
Si uno tiene miedo de hacer el ridículo, se bloquea inmediatamente. Y el ambiente de las artes te hace querer ser muy, muy sobrado. Entonces, háganlo que estos objetos de deseo, que estas ideas se surjan, déjenlas surgir. Y vamos a ver qué sale. Les damos estos 60 segundos. Espera, acabo de explicar una cosa, o sea, porque no hemos explicado qué quiere decir ese cubo, o sea, pero digamos, son dos objetos que ustedes van a escoger, dos cosas de la naturaleza perceptible que ustedes adoren, que ustedes amen, y la idea es que este cubito que está en el medio las va a poner en relación. Esa va a ser como nuestra técnica o nuestra tecnología, la representación de ese elemento técnico que va a hacer que esos dos elementos se conjuguen. Por eso hablamos un poco antes del ejemplo anterior, como había dos elementos que a través de una serie de mecanismos, de una técnica, pues quedaron combinados y sobre todo relacionados, realimentados. Yo creo que es la palabra, se realimentan. Pero la idea es que estos dos objetos inicialmente no tengan por qué tener ninguna relación entre sí. Como decía Julia, puede ser, a mí me gusta la historia y por otro lado me gustan las habichuelas que hace mi abuela. O sea, no tienen que tener ninguna relación. La idea es que el mismo sistema que estamos creando, este ejercicio metodológico, a través de este elemento mágico tecnológico que está dibujado en el centro, se va a realimentar. Entonces vamos a dar este minutito, vamos a quedarnos en silencio un minuto y ustedes hagan ese dibujo, tómense la molestia de hacerlo. Recuerden que después hay que fotografiarlo y enviarlo al email. Listo. Entonces ya tenemos el minuto. No, mírenlo, vamos a seguir hablando y bueno, al final lo pueden enviar. Sí, el punto es que si les gustó, no se pongan a cambiarlo mucho luego. Muy bien. ¿Le contesto el ¿Qué? chat que decía? ¿Lo del inhumano y eso? No, Listo, sigamos. sí. Y ahorita, listo. Entonces, aquí pasamos al primer punto, ¿sí? ¿Qué es una obra de arte? No, esta, digamos, esta pregunta se responde a través de la metáfora, ¿sí? Que sigue siendo en el arte conceptual, puede ser arte conceptual, puede ser arte en pintura, sí, pero sigue siendo atravesado el arte por la metáfora, que es llevar una cosa de un sitio a otro. Sí, la otra vez en la documenta de Cáceres que tuvo su sede en Grecia, decía que bus se decía en Grecia metáfora, después dijeron que no, después que sí, pero yo me quedé con eso en la cabeza porque decían vamos a tomar la metáfora, el bus, y que nos llevaba de un lado a otro. Metáfora es un vehículo que te lleva de un lugar a otro. Para ir de un lugar a otro se necesita que haya dos lugares. Sí, para cualquier línea se necesitan dos puntos. Un recorrido entre dos puntos. Y para hacer una metáfora se necesitan por lo menos dos elementos. Si esos dos elementos van a ser intercambiados, relacionados, yuxtapuestos, ¿sí? ¿Para qué? Para abrir el sentido entre los dos. Entonces, una obra de arte puede ser vista como poner una cosa en lugar de otra. Si esto es, sé que somos muy osados de plantear sencillamente una definición de la obra de arte, pero creo que hay que plantear definiciones para poder abordar un tema. Si tienen más definiciones, también nos las mandan. Entonces, esas dos cosas, si volvemos para ser concretos, los patrones de
la ropa a una escala del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la ropa es humana? Porque la escala es del cuerpo. ¿Sí? No porque humana sea un concepto moral, Exacto. sino porque esta ropa no puede ser gigante. Esta camiseta que tengo no puede ser gigante, como cuando no le ponían la ropa de los hermanos mayores. Sí, lo de humano venía justamente a esa relación de escala, por eso decíamos, no puede ser más humano porque los patrones son 1 a 1. Un mapa puede ser 1 a 100, 1 a 1000, o sea, puede tener otras relaciones porque es una representación. Un patrón no es exactamente una representación, es otra cosa, entonces tiene que ser 1 a 1. Y ahí estaba la cuestión de lo de humano, que a alguien le Sí. dejó un poco... Entonces, eh, la escala corporal y la escala mundial. Sí, que uno se queda siempre, bueno, ¿cuántas manos significan el Ecuador? O sea, ¿cuántas se necesitan? Se necesitan 10 millones, se necesitan palmas. 100 millones, ¿cuántas palmas? Sí, o sea, y cómo nosotros medimos todo a partir de nuestro cuerpo. Por eso la primera medida se llama pie o se llama pulgada. Sí, después la volvimos metro, que es 1/10 millonésima parte del cuadrante terrestre, pero no entraré. O sea, se necesitan 10 millones para hacer medio meridiano, se necesitan 10 millones de metros. Esto es la mitad de julio. Sí, algo así. El punto. Entonces, para volver, poner una cosa en lugar de la otra, poner una escala en lugar de otra escala. Sí, ir de un elemento a otro. Cuando dicen en la poesía barroca de siempre, es hielo, ¿qué es el amor? Entonces dice Quevedo, el hielo abrasador es fuego helado. Pone el fuego y el hielo. Es un fuego que es tan caliente que es helado. Entonces hace un fuego más caliente que todo el fuego. El hielo abrasador es fuego helado. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un constante bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descanso muy cansado. Entonces, eso es la metáfora, ¿sí? Entonces, vemos obras típicas, traemos obras, esta, la de Velázquez, ya la conocen, la otra de Piero Manzoni, seguramente ya la conocen, es una obra que se cita mucho, ¿sí? Y entonces, Velázquez, pintura, siglo XVII, el siglo de la metáfora por excelencia. Entonces, ¿qué hace Velázquez? ¿Qué hace Velázquez? Primero la escala del cuadro, ¿no? Que es enorme, que es un cuadro en donde tú quieres entrar, ¿sí? Y lo invierte, ¿sí? ¿A quién está pintando Velázquez? ¿Sí? El espejo de atrás. Sí, a la metáfora le gusta tanto el espejo porque es que el espejo necesita una realidad y un reflejo. Sí, ahí están los dos ya. Sí. Entonces, ¿qué hace Velázquez? Velázquez, en el espejo están los reyes, pero en realidad Velázquez lo está pintando es a uno. Porque ¿a quién está mirando? Al espectador que se asoma al cuadro. Y el espectador que se asoma al cuadro que ve al pintor que está pintando el cuadro en donde uno se está asomando. Entonces, ¿uno dónde debe estar? En el cuadro que Velázquez está pintando. Aquí está Velázquez, aquí está el cuadro, aquí está el espejo. Sí, sí, de repente vale la pena leerse la introducción de las palabras y las cosas de Foucault sobre este cuadro. Sí, habría que buscar Velázquez, las meninas, Foucault, y les aparece en Google de una vez. Entonces son dos elementos, un derecho y un revés. Está el pintor que pinta y está el espectador pintado, pero el espectador está ocupando el lugar de los reyes que se ven acá en el espejo. Entonces hay un juego ahí enorme, o sea, miren el juego de sentido, o sea, esto es una obra conceptual. Sí, es como si, además hay una cosa muy interesante sobre la temporalidad en este cuadro, y es que es uno de los únicos cuadros que uno siente que está interrumpiendo,
Porque si ustedes se dan cuenta, parece que la acción se detuviera porque tú estás mirándolo. El pintor no está pintando en ese momento, las meninas no están pintando, no están mirando al pintor tampoco. Es como que uno automáticamente queda dentro, es como si interrumpieras una obra de teatro, ¿no? Exactamente. Entonces te mete en el cuadro. Y eso no puede pasar sin que tú entiendas lo que está siendo pintado. O sea, y el barroco es súper conceptual. El poema que les dije ahorita, Fuego abrasador, hielo helado, es del barroco español, muy semejante, de la misma época de este cuadro. Muy bien. No los podemos ver, entonces no sabemos si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero vamos. Solo vemos los nombres. Sí, hola, hola Daniel, te acabamos de ver. Es que bueno. Y tenemos del otro lado Mierda de artista, de Piero Manzoni. Sí, esta obra, como sabrán, es un poquito de excrementos de Piero Manzoni que Piero Manzoni va a vender. ¿Sí? Ahora, hay una cosa en esta obra que no, o sea, yo por mí saldría con un cartel a la calle a explicar esa obra. Porque, ¿qué es esta obra? No es cualquier cantidad de mierda de artista, es una onza. Una onza de mierda será intercambiada por una onza de oro. ¿Sí? No se vende por dólares, no, se vende en oro. ¿Sí? Y la mierda será intercambiada por su peso en oro. ¿Sí? ¿Qué es una onza? ¿Por qué Piero Manzoni no pone 30 gramos? Muchas veces dicen que son gramos, pero en realidad es una onza. ¿Sí? Porque la onza es la medida del oro. ¿Sí? Entonces, Piero Manzoni está tasando sus excrementos en la medida del oro, en onzas. ¿Sí? Y además está proponiéndoles cambio mi mierda por oro. Entonces uno dice, bueno, pues eres muy ególatra, Piero Manzoni. Ah, pero el problema no es ese, el problema es de que está cambiando el oro por mierda. El problema es cuando se invierte, porque la metáfora no solamente va de un lado a otro, va de ese lado, o sea, se devuelve como el espejo de Velázquez. Entonces, ¿qué pasa? Yo cambio la mierda por oro, pero estoy cambiando el oro por mierda. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es el valor? ¿Dónde está el valor del oro? Porque el oro cuesta más que la arena. Siempre nos dicen que porque hay más arena. Yo no estoy totalmente convencida en mis disquisiciones sobre el capitalismo y qué es el valor y qué es el capital. Sí, ¿qué es lo que hace Piero Manzoni? Cuestionar el valor del oro. ¿Sí? Todos aquí estamos trabajando por oro. ¿Sí? Insistamos en que no, insistamos en que sí. Todo el mundo es cambiable a oro. Esto se cambia a oro, este pocillo lo puedo cambiar por oro. El oro pareciera que fuera el común denominador de todas las cosas del mundo, incluido nuestro tiempo y el trabajo humano que se mide en tiempo, pero en realidad se mide en onzas de oro. Entonces, ¿qué hace Piero Manzoni? Cambiar una cosa por otra y ahí abrir la metáfora, abrir la cuestión. Si Velázquez nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Piero Manzoni nos está preguntando, ¿cuánto vales? No está preguntando, ¿cuánto vale mi mierda? No, llévenlo hasta el último problema. Y eso es la metáfora. Ahí explota, pero no lo puede hacer vendiendo oro por oro. Sí, ni mierda por mierda. Tienen que intercambiar los papeles. Entonces, esta es la primera cosa, que es la obra de arte. Poner una cosa en lugar de otra. Relacionar dos cosas, juxtaponerlas, cambiarlas. Ver en una cosa el valor de la otra, el significado de la otra, y ahí abrir el problema de sentido. Entonces, bueno, el punto 2, la idea o tema y el objeto de deseo. Entonces,
uno de los grandes problemas de, que tenemos a la hora de enfrentarnos a una creación, o el problema que vemos incluso a veces como público a ir a ver una exposición, a un museo, es que no sabemos realmente esta cuestión del tema, de la idea, del objeto. Está toda esa dicotomía mal sembrada, que es lo de la forma y contenido, que parecen ya el hecho de que se plantee como una dicotomía es un problema, pero básicamente en el arte eh, lo que vemos es el objeto de deseo. Entonces, el problema es que uno tiene miedo de hablar de lo que quiere. Normalmente tiene uno bastante miedo de hablar de lo que quiere, y de lo que quiere es hablar de los grandes temas, ser políticamente correcto, hablar de los temas que están de moda. Solo hay que ver ahora, por ejemplo, cuál es la temática general de la Bienal de Venecia, echarle un vistazo y verán que todo tiene mucho que ver con tendencias políticas, tendencias estéticas, y que la gente sigue estando, el artista sigue estando como coartado de esos vientos, ¿no? Entonces, esa idea de querer ser interesante, de querer ser genial, ¿no? Aquí está estos chistes que aparecen en internet, que son muy interesantes. A ver qué. Sí, acá. Sí, que pero Sócrates, no podemos poner eso. Sí, no tengo Eso ni es- idea, dice Sócrates. Y entonces él le dice, no, pero Sócrates, no podemos poner eso. Está bien, ponle, yo solo sé que nada sé. Es como esto, ¿no? ¿Cuál es el miedo de decir las cosas? A veces la metáfora es muy interesante, lo que decíamos, porque realmente para hacer arte hay que poner una cosa en lugar de otra, si no realmente lo único que estás haciendo es como retratar una realidad, pero si no haces ese juego, realmente no estás ofreciendo una nueva experiencia, que era lo que decíamos cuando hablábamos de la obra esta de los aviones proyectados sobre los patrones. Entonces, este miedo muchas veces nos lleva a no escoger un objeto de deseo, justamente por vergüenza o simplemente por ser políticamente correcto o políticamente conveniente. Entonces, lo que escogemos son temas. Y creo que no es suficiente coger un tema para hacer una buena obra de arte, o incluso para hacer una obra de arte. Un tema es un tema. Una obra de arte es como decía Julia, es eso que manipulas, eso que conviertes en nueva experiencia, ¿no? Entonces, muy bien, vamos por puntos. Entonces, ¿qué es la obra? Segundo, ¿cómo viene la idea o el tema de la obra? Sí, y no se puede reducir la obra a eso. Pero es importantísimo no traicionarse a sí mismo, ¿sí? Que la obra parta de algo que en realidad uno quiere. O si no, si ustedes se aburren, imagínense los jurados. Sí, eso es lo que yo digo siempre. O sea, si yo me aburro leyendo, si ustedes mismos se aburren leyendo su propio texto sobre el marco teórico, imagínense yo que no tengo nada que ver con eso. Entonces, vamos al tema, a la idea, a ese objeto de deseo. Este fue una estudiante de la Javeriana, sí, María Cabrera. Estábamos trabajando, duramos como 6 meses trabajando, y está el video para los que quieran verlo. Por aquí está el link. Sí, el punto fue este. Cuando comenzamos a trabajar, ella quería hacer una obra sobre los vendedores ambulantes que estaban al frente de la Javeriana. Y era una niña que no tenía mucha posición política. Yo no veía ninguna lucha y como ganas de ir a defender a los... Y yo decía, pero ¿qué quieres con los vendedores ambulantes? No, pues es que hay que trabajar con la gente que está al lado. Y yo, bueno, pero ya fuiste a preguntarle a esa gente que... Y dice, pues sí, les pregunté que qué pensaban. Y era un problema porque no había tema.
O sea, no había tema, no había un deseo, no había una cosa que uno dijera, bueno, ¿dónde está? Y entonces comenzamos a trabajar y ella me traía cosas sobre los vendedores. Era notorio que no le interesaban los vendedores, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué quería trabajar con los vendedores? Porque es un tema que es en este momento políticamente correcto. ¿Sí? Trabajar con cualquier minoría excluida es políticamente correcto y se está volviendo en un lugar común. ¿Sí? No se está volviendo en una necesidad vital, sino en un lugar común. Y esto lo vemos en la lista de temas de la Bienal de Venecia. ¿Sí? En donde están los indígenas, el arte africano, las minorías étnicas, los queer, las feministas, todo esto, y el arte de repente, ¡pum!, se dividió por temas y no por problemas estéticos, por obras, por metáforas. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con María? Entonces comenzamos a trabajar y yo le dije, pues haz unos dibujos sobre esto, no sé, para hacer algo, porque hay que ir a hacer algo. Y entonces me trajo unos dibujos hechos con portaminas así, absolutamente pulcros y perfectos, pero sobre todo pulcros, ¿sí? Y yo le dije, ¿por qué no trabaja con un lápiz más grueso? Mejor, trabajemos con carboncillo. Y ella me dijo que no porque se ensuciaba. Y ahí yo la miré, ¿no? Y le dije, ¿por qué tienes miedo a ensuciarte? Y ahí ya fue, mejor yo no hubiera hecho esa pregunta. No, yo empecé a decirle que por qué tenía miedo a ensuciarse y comencé a llevar esto un poco, pues soy un poco como imperativa, vehemente. Sí, hasta que ella se puso a llorar, tampoco, no lo... Y me dijo que ella no era capaz de tocarse a sí misma. Sí, que para bañarse siempre usaba guantes. Sí, y ahí yo dije, marica, abrí un pozo, o sea, yo no pensaba, y bueno, había sido víctima de violación a los 7 años de edad. Cuando supe eso, pues nos abrazamos a llorar, las dos, y comenzó un proceso que yo le dije, pues te toca ensuciarte. O sea, entonces comenzó a trabajar en carboncillo. Sí, y me decía, Julia, me ensucié los dedos. Y yo, bueno, vamos, vamos. O sea, yo quería que se ensuciara toda. Sí, y comenzamos a hacer, ella comenzó a hacer dibujos y dibujos en carboncillo, y bueno, después salió la idea de hacer un stop motion y todo eso, pero el punto era superar el trauma, pero esa no era la obra. Esa no era la obra, ese era el punto. O sea, lo que yo quería era que esta chica pudiera superar el trauma, pero esa no era la obra no podía hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer los dibujos y cambió completamente el tema porque el tema era ficticio. Ella no quería efectivamente trabajar con los vendedores ambulantes. Salió un video que a mí me pareció fantástico, no sé cómo les parezca, pero salió un video que no tiene que verse completamente atado a a la historia personal. Puede desvincularse y puede ser la historia de todos a partir de un caso absolutamente personal y específico. Entonces, bueno, el, hay que encontrar el tema, hay que encontrar la idea, pero todavía no es suficiente. Exacto. Vamos a hablar un poco de cómo te enfrentas al material, porque vamos a hablar un poco de las herramientas, de cómo muchas veces está muy mezclada la idea de material con la idea de tema, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cosas muy concretas. Nosotros nos gusta hablar justamente de eso, de ejemplos de estudiantes que hemos tenido, de problemas con los cuales nos hemos enfrentado. Y los problemas surgen cuando te enfrentas al material, pero el material no es la obra. Esto es muy importante.
El material, por supuesto, es una gran parte, puede ser gran parte de ese objeto de deseo, puede ser parte de esa verdad, pero el material o la técnica no es la obra, ni mucho menos el tema, ni mucho menos el concepto. Una vez cuando yo dirigía la línea de investigación en interacción en Barcelona, llegó un estudiante a plantearme su proyecto de final de maestría. Le dije, bueno, pues a ver, cuéntame qué quieres hacer. Y me dijo, no, Carlos, yo quiero yo quiero hacer cosas con Arduino. Entonces yo le dije, pero eso no es un proyecto. Entonces, ¿cómo que qué quieres hacer con Arduino? Pero ¿por qué quieres hacer cosas con Arduino? O sea, es como si me dijeras, yo quiero hacer cosas con una brocha, o quiero hacer cosas al óleo, o cosas a la cera fundida. O sea, no es un proyecto ese, ¿no? Como digo, de todas maneras, evidentemente una manipulación de un material o una técnica puede ser parte de lo que tú quieras hacer, pero jamás es el proyecto. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a ver. Muy bien, tú sabes, pero tú sabes por lo menos qué es un Arduino. ¿Por qué quieres hacer con Arduino? No, profe, es que yo he visto cosas muy chéveres, cosas que me han gustado que se hacen con Arduino, pero ¿qué parte de esas obras son las que te interesan y por qué crees que lo interesante de esas obras es el Arduino? Porque el Arduino es simplemente una parte de la técnica. Yo no sé si ustedes saben qué es un Arduino, pero es una plaquita para hacer prototipos electrónicos, que por cierto es muy parecido. Los que ya lo saben, perdonen, no se aburran, voy a explicarlo rápidamente. Es muy parecido a lo que tiene, a los componentes que tiene un microondas o cualquier elemento electrónico que se pueda programar. Un microondas, una lavadora, tiene algo muy parecido a esto. Y este Arduino pues sirve justamente para hacer prototipos electrónicos. Por ejemplo, yo lo puedo programar, que fue lo que hice hoy para ustedes, simplemente programarlo y le voy a conectar a la electricidad para que produzca un SOS con un LED. ¿Vale? Entonces ahora él está conectado y está emitiendo una señal de SOS. Por cierto, ¿ustedes saben lo que es la señal SOS? O sea, aparte de que, mira, más dramatismo. ¿Cómo suena? ¿Cómo es el SOS? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Son 3 pulsaciones rápidas, 3 lentas y 3 rápidas. Es la S, la O y la S en clave Morse. Eh, entonces, bueno, SOS quiere decir Save Our Soul. Pues es curioso cómo salva nuestra alma o cuida nuestra alma, se ha convertido en una señal de alarma. Y eso, Save our soul. Our Soul. Our soul. SOS. Sí. O sea, no sálvenos a nosotros. God, salva nuestra alma. Yo no sabía eso, no supe. Sí. Ahora como se ha convertido en una convención, pues ahora sí que es una señal de auxilio. Pero bueno, vamos a la cuestión. Entonces yo le dije a Madi, que era un estudiante de Irán, yo le dije, Madi, pero a ver, por lo menos miremos para qué sirve eso y qué es un Arduino. ¿Para qué usa? Entonces empezaron a traer proyectos diferentes, voy a desconectarlo. Empezaron a traer diferentes proyectos, no prototipados, sino simplemente ideas que tenían que ver con la utilización de microcontroladores, que se llaman estas placas, ¿no? Son dispositivos que tú les puedes guardar un código, el código queda almacenado en una memoria, en una especie de cerebrito, y después lo puede ejecutar mediante controles de voltaje. Entonces yo le dije, bueno, empezaron a traer proyectos. Entonces yo les dije, mire, realmente si ustedes son incapaces de traer algo que sea más interesante que una lavadora o un cajero automático, que por lo menos a veces te da dinero con suerte, pues no sirve de nada. Entonces, si queremos entender, o sea, si lo que les interesa es saber cómo funcionan los microcontroladores, hagamos un proyecto para lo que fueron hechos inicialmente o para lo que se usa. Entonces, lo que les hice construir fue una lavadora, pero era muy interesante porque era una lavadora transparente.
en la cual se veían todos los mecanismos, cómo se veía, además tenía una pantallita en la cual se iban viendo las líneas de programación, como las que ustedes están viendo ahora, cuando los motores iban para un lado, cuando para otro, cuando se abrían las válvulas y cargaba el agua, cuando se cerraba una válvula y se abría la otra para descargar el agua enjabonada, luego para volver a abrir la otra y aclarar, y otra vez los motores, y todo se veía en código y se veía el funcionamiento transparente. Eh, Eso fue un trabajo durísimo, se convirtió en un proyecto de casi de la mitad del curso de ese año, porque se convirtió justamente en todo el aprendizaje que requiere tanto la programación como el control de todo ese hardware, ¿no? De todo ese material. De ese grupo, la mitad terminaron haciendo cosas con microcontroladores como esto, y la otra mitad, que les interesaba más un tipo de trabajo de interacción social, pues se dedicaron a hacer otro tipo de temas. Pero fue muy interesante de cómo esa idea, que no era una idea, sino era simplemente yo quiero hacer cosas con Arduino, los obligó realmente a ver que no es más que una herramienta. No es más que una herramienta que además te unifica la metodología. Entonces, Julia me preguntaba el otro día, ¿por qué la unifica? ¿Por qué la convierte en una sola cosa? Y yo le decía, porque es que estas cosas están hechas para trabajar de una manera. Evidentemente, uno puede coger 100 de estos y hacer una matera con ellos, ¿no? Y los pega así con un pegante fuerte, o los pone cemento y puede hacer una matera, pero pues no sé, no me parece una buena idea para hacer una obra de arte, aunque bueno, ustedes verán, bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Esa programación que tienes en pantalla es todas las Sí, instrucciones para que simplemente haga SOS. sí. ¿Cuántas páginas tenía para hacer una lavadora? Era una rutina, ¿Eso se puede ver en páginas? eso se puede decir, más o menos eran unas 50 rutinas más o menos de esta extensión. Sí, era, digamos, más o menos 50 veces esto, pero realmente no es tan complejo, no es tan complejo lo que hace una lavadora. Lo complejo es, evidentemente, la tecnología que requiere guardar esa información para después poderla disparar y poder autoprogramar tu lavadora, los ciclos de lavado, la velocidad de centrifugado, todo eso era lo que era, digamos, más paradigmático, más complejo de programar. Pero sí, fue un trabajo interesante. Pero volviendo, aunque la manipulación de una tecnología te puede dar muchas ideas, incluso la idea de hacer una lavadora ensuciadora, incluso para la chica, ¿no? Para Para hacer la una chica. lavadora que sea de mercurio, Sí, de algo, barro. no sé, pero a veces simplemente viendo cómo funcionan las cosas, creo que a mí me pareció más interesante que los chicos vieran cómo funcionaba la lavadora más que aprendieran a programar en C. O sea, me parecía más interesante esa idea, ¿no? Esa idea de detenerse a observar las cosas que nos rodean, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este momento es que estamos rodeados de cajas negras. Estamos acostumbradísimos a utilizar cosas que no tenemos ni idea cómo funcionan. Y si no sabemos cómo funcionan, ¿hasta qué punto podemos decir si nos gustan o no? O sea, lo que nos gusta es como una mínima capa de información. Incluso como Maddie me decía, no, yo quiero hacer cosas con Arduino. Eso quiere decir que solo tienes una capa de información, que a ti te parece como seductor, te parece muy atractivo hacer cosas con microcontroladores, pero no, eso realmente no va más allá, ¿no? Que eso. Entonces, eso es muy interesante con la idea de la técnica, de los materiales. Aquí ni siquiera el microcontrolador es un material, es como una especie de microcerebro que dispara los eventos. Sí, Pero la idea y el precepto era siempre ese, o sea, si son incapaces de crear algo más interesante que una lavadora, es seguramente porque no saben cómo funciona una lavadora, ¿no? entonces habría que entrar. Y el punto es, los problemas surgen cuando te enfrentas al material. El material puede ser el medio. Si yo quiero hacer cosas con vitrales medievales,
Sí, bueno, chévere, tienes ya un motor, todavía no tienes todavía te falta el elemento, ¿sí? De qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Pero ya tienes un deseo. No, de nuevo, la obra de arte surge del deseo. Entonces los problemas surgen cuando te enfrentas al material, pero el material no es todavía la obra. Exacto. Entonces, este es el caso de Maddie y sus Arduinos. Ahora vamos a hablar de un caso un poco más avanzado en su proceso. Digamos que el momento en que lo cogimos en el proceso creativo era un poco más avanzado. Zulma es una artista colombiana que vive en Houston y estaba terminando su carrera de artes en la Universidad de Texas, en Houston. Y inicialmente ella participó en uno de nuestros seminarios de investigación-creación y nos enseñó varios proyectos y vamos a pasar ahora un pequeño video de uno de ellos para que ustedes lo vean, por lo menos para que se hagan conscientes de los materiales que ella trabaja de la, mm, de lo que ella quiere hablar, más o menos. Esto está hecho todo con costales de café colombiano. Bueno, esta es una de las obras que nos presentó durante el seminario y entonces ella nos habló de otra pieza quería hacer. Ella básicamente está muy metida con trabajos que mezclan sentidos. Ella trabaja mucho con el olor del café, trabaja mucho con filtros de café, evidentemente con toda la carga cultural que para ella tiene y que para nosotros tiene, pues lo que es el café, el cultivo y la producción del café. Y entonces en un momento del seminario ella dijo que quería añadirle a esta hamaca que inicialmente no estaba puesta en esta especie de columpio, quería ponerle como una interacción sonora, como una interacción en todo caso como expandirla, no solo la interacción, sino meterse un poco en el universo sonoro. Yo realmente inicialmente le dije que para mí esas obras estaban completas, que lo veía difícil, pero después Julia me hizo caer en cuenta que no, y después hablamos y que realmente sí que valía la pena. Entonces, hicimos un seguimiento de este proyecto que realmente fue muy bello el proceso, en el cual decidimos hacer lo siguiente, o sea, cómo convertir un objeto como este, que es una hamaca, es un objeto que tiene digamos, una sensualidad por sus materiales, es todo hecho de fibras naturales, específicamente esta hamaca que ella había conseguido ahí en el Viejo Caldas, en, cerca de Manizales y tal, cómo convertirla en una cosa interactiva, que dejara de ser simplemente una hamaca. Entonces ella decía, bueno, yo quiero que haya unos niveles de interacción, que fue lo que inicialmente yo me negué. Entonces finalmente no, dijimos, no, sí, vale la pena, pero valdría la pena invertir la idea de lo que tú entiendes como interacción. Básicamente porque dentro de todos los proyectos que vemos de interacción, siempre hay como una especie de neurosis, de que quieres
hacer que las cosas reaccionen y que cuando muevas una cosa eso suene o haga luces, esta cosa como histérica, ¿no? Como maloca. Sí, como las exposiciones de interacción que uno quiere entrar y que suene y tocar la pared y que suenen cosas. Sí. Entonces lo que le propuse a Zulma fue justamente lo contrario. Yo le dije, mira, vamos a construir la hamaca, vamos a ponerle sensores y le vamos a poner sonidos, pero la hamaca te propongo que funcione al revés, que la instalación tenga un sonido. Ella además tenía unas grabaciones muy bellas hechas con la costa de la zona donde vive en Estados Unidos y las costas del Pacífico aquí en Colombia, y quería de alguna manera jugar con esos sonidos medio selváticos, medio De mar. de mar. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos una construcción sonora con eso que esté sonando todo el tiempo, pero hagamos que la pieza sea como contrainteractiva? O sea, que cuando tú te acerques a la pieza, la toques y te sientes, se quede callada, y en la medida en que te quedes quieto o quieta, pues vuelva a, gradualmente el sonido a establecerse. Si te vuelves a mover, la pieza se apaga de nuevo, pero funciona con unos sensores que son, digamos que lo que cogen son la dinámica del movimiento. No es que se apague y se encienda, sino que según la cantidad de movimiento el sonido suena más o menos. Entonces la idea era convertir justamente ese objeto en un llamado a la quietud, en el sentido de que cuanto más te quedaras quieto, los sonidos se establecían en el paisaje. Esta es la hamaca, este es el tipo de sensores que finalmente pusimos. Eh, Son sensores de presión, que se llaman sensores piezoeléctricos, que hay un pequeño video que les voy a poner para que se vea un poco cómo funciona el software que controla todo esto. Aquí había una discusión, es muy interesante escuchar lo que dice Zulma aquí, porque aquí dice que no funciona. Pero ni siquiera cambia las variables de movimiento. Se queda en -120 y no sé si es que alguien le movió algo. Entonces este trabajo fue complejo porque era un trabajo con una fisicalidad pues casi total, y sin embargo la asesoría la hicimos online. Entonces era muy complejo hacer estas tutorías de parte, sobre todo para calibrar el equipo, pero al final lo conseguimos, y fue muy interesante justamente. Una vez está clara la metodología, una vez están claros los objetos de deseo, una vez están claras las herramientas, una vez está claro el software, el lenguaje en el que vas a trabajar, el resto es un trabajo, lo que se llama en arte o en música trabajo fino, ¿no? Es simplemente calibrar eso para que lo que quieres expresar esté lo más limpio posible de la tecnología. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa que yo digo muchas veces, o que decimos los que nos dedicamos a esta parte a veces tan tecnológica del arte, es que la mejor tecnología es la que no se nota, la que alguien participa de eso y participa de la experiencia sin la necesidad de decirte, oye, pero ¿qué software usas? ¿Qué sensores usas? Y de aquí realmente esto se consiguió. Había una limpieza casi ejemplar, sobre todo en la dedicación que puso Zulma. Lo curioso de todo es que al final la pieza, por cuestiones legales de los seguros, que como ustedes saben en los Estados Unidos las aseguradoras son las que mandan casi la parada en todo el comportamiento social, es que le dejaron instalar la pieza en el Museo de Houston siempre y cuando la gente no se subiera a la hamaca, porque un niño se podía caer y romperse la cabeza y el museo se podía ver en problemas legales frente a eso. Entonces tuvimos que hacer una nueva adaptación de la pieza, aumentar los umbrales de sensibilidad de los sensores para que la pieza funcionara solamente al tocarla, al acariciarla. Lo cual, bueno, era muy triste porque la idea era justamente que tú te acostaras, pero bueno, esperamos en algún momento poder montarla en Colombia, que aquí las aseguradoras todavía no son
las leyes no son tan estrictas en ese sentido. Entonces aquí se ve cómo funciona, cómo fue exhibida finalmente en la muestra de tesis. Aquí entonces básicamente era eso, empujarla. Pero es muy triste cómo la hamaca en este momento se convierte ya no en lo que es una hamaca, sino como se convierte como en un objeto externo. Pero a veces pasa eso. A veces hay que adaptar tu obra al contexto al que te exige la exposición. Y a veces hay que sacrificar cosas justamente para poder exhibirla. En este caso es un poco, es demasiado sacrificio, pero bueno, como era parte de su trabajo de tesis, pues ella no podía darse el lujo de decir, no, no la presento y finalmente estuvo bien hacerla. Y este fue el trabajo de Zulma, que le fue bastante bien, por cierto, y fue muy agradable, sobre todo el proceso de creación y de añadir esos elementos interactivos sonoros que ella quería. Vamos a otro proyecto. Muy bien. Entonces, el punto es cómo el material, el medio, va dándote una pauta de la obra, ¿sí? Pero la obra no puede acabar allí. Trabajar con Arduino es como quiero trabajar con una brocha, ¿sí? Que uno, bueno, y chévere lo de la brocha, ¿sí? Algún tiempo nos la inventamos la humanidad, pero ¿qué vas a hacer con la brocha? Y bueno, un caso semejante, fíjense la diferencia, ¿sí? Que es el mismo caso, pero que parecen completamente diferentes porque uno es con una tecnología de punta y otro es con una tecnología ancestral. Sí, entonces el caso barniz de pasto. Llega Susan y nos dice, yo quiero trabajar con el barniz de pasto. Y bueno, no sé si saben qué es el barniz de pasto. Es este barniz que ustedes ven estas figuras que se hacen en esas cocas tan bellas. Sí, y que tiene toda una tradición, es un barniz que se toma del mopa mopa. Ahora no sabemos toda la historia del barniz de pasto, porque pues cada proyecto ¿no? Uno como profesor le va llevando. Sí, y entonces él se toman las hojas del mopa mopa, estas hojas tienen una goma, ¿sí? Para sacar unos 100 gramos de la goma, tienes que coger miles de hojas, La ¿sí? relación es como de 10 gramos por una hectárea de sembrar. O sea, es realmente, y por eso es tan caro. Y los árboles no pueden estar juntos, tienen que estar como en la selva separados, no puedes tomar todo porque se acaban los Ah, árboles. sí, eso es otra cosa muy curiosa, porque el barniz de pasto viene de una resina que se recolecta sobre todo en el Putumayo. Eso llama mucho la atención, pero es muy típica de pasto, ¿no? Digamos, la técnica con que se usa. Sí, y bueno, ¿cómo se hace esa técnica? O sea, es impresionante que está el taller. Sí, miren, estos que están aquí con la boca estirándola, es una forma de estirarla, ¿sí? Que es con la boca porque tienes que cogerla con las manos, con la boca. El otro la está martillando. Aquí está la olla en donde se cocina. Después, o sea, se saca de la mopa mopa, se saca la resina, de la resina tú le pones el color. Sí, después comienzas a martillarla, después comienzas a extenderla y de ahí van a salir, por ejemplo, o estas superficies, sí, que todo es con bisturí. Se hace una película muy fina que se pega y luego se corta cada una de las figuritas, ¿no? Sí, sobre madera y tal. Y bueno, ¿qué se va a hacer con ese barniz? Entonces, Susan decía, bueno, hicimos una maleta, sí, que era una maleta que había costado un trabajo hacerla enorme, pero esto no era arte. ¿Cómo les digo por qué no era a un arte? Aunque bueno, me van a matar. Sí, y habría que ver la diferencia entre arte y artesanía. Pero esto no tenía aún sentido. Sí, no tenía un haz de sentido que tú dijeras, claro, entendí tal cosa, o no tenía un juego, no tenía metáfora. Sí,
Entonces, era una cosa que mostraba una destreza en el manejo del barniz de pasto, pero que aún no era obra de arte. Sí, estas fueron, o sea, experimentaciones que comenzó a hacer Susana, por ejemplo, con esto de cuadrado negro sobre fondo blanco, cuadrado blanco sobre fondo blanco, como en los de Malevich, pero hecho como mopa mopa. Sí, y colocando los colores. Sí, todavía interesante, pero falta. Y comenzamos, bueno, a trabajar con Susan. Susan trajo esto, por ejemplo, que es un machete con esta inscripción, sí, que es Matar los Cuyes, que es de una canción, sí, y era muy interesante. Ya había dos elementos sobre el machete, el barniz. Sí, y eso habría una posibilidad de sentido porque pues el machete no está hecho, además porque para que le eches un barniz de pasto que te demoras con semejante cantidad de tiempo y que si usas el machete le quitas el barniz. Y con esta frase que Susana era muy misteriosa, ¿sí? Pero como digamos, ya incluyó dos elementos, ¿sí? En donde se podía ver una obra de arte, entonces se podía ver una metáfora y bueno, sigue investigando, pero el barniz por él solo, ni aquí todavía, ni aquí le va a dar por sí mismo la obra de arte. Habría que entrar al barniz de pasto para ver qué otras posibilidades tiene. Entonces, aquí el punto sería cómo el material, el medio, te da un impulso. Es muy importante saber que tú quieres hacer un determinado objeto en un medio y no en otro. Sí, pero todavía no es la obra. En mitad del proceso te puedes dar cuenta que el material no es el adecuado, pero no te darás cuenta sin haberlo probado. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué es investigar? Investigar es hacer. Investigar en arte no es teorizar sobre arte, no es primero irse a los archivos y descubrir absolutamente todo sobre el barniz de pasto o sobre los usos del Arduino. Sí, ahí puedes hacer una enciclopedia, pero tiene que partir del hacer. Por eso se llama investigación-creación. Los dos van juntos. Y ahí iríamos al cuarto punto, que es investigar. ¿Sí? ¿Qué sería investigar en arte? Em, Hay algo que es muy interesante de anotar aquí a la hora de investigar. Eh, yo durante muchos años deseché la idea que me daban mis profesores de arte cuando me decían que investigar era solucionar problemas. Eh, y últimamente la he vuelto a adoptar. Realmente me he reivindicado con mis antiguos profesores y tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con resolver problemas. Lo que pasa es que la lectura que yo hacía cuando era estudiante de artes, de investigar y solucionar problemas, yo pensaba que se referían a problemas como teóricos, históricos, políticos. No, y no tenía que ver con eso, tiene que ver exactamente con investigar. O sea, con resolver problemas es lo que es, porque cuando resuelves esos problemas, cuando te los encuentras, es que te relacionas íntimamente con ese material. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema muy interesante que tiene que ver con solucionar problemas y cómo la solución de esos problemas fueron realmente los que convirtieron a estas obras de arte en obras maravillosas, ¿no? Entonces, ¿qué es investigar? Esto va como dando vueltas y se va resumiendo, ¿no? De nuevo, entonces,
la obra es una metáfora de relación entre los dos elementos, tema o idea, material y medio. ¿Mm? Sí, ahí. Entonces, ¿qué es investigar? Investigar es trabajar sobre todo esto. No, no una cosa y después la otra, al mismo tiempo. Esto, cuando uno escribe, por ejemplo, yo le decía a mi papá, Nico, ¿cómo se escribe? Y él me decía, Julia, di una cosa después de la otra. Y a mí me da una rabia, yo me, ¿cómo voy a decirlo todo al mismo tiempo? Ese es uno de los grandes problemas de escribir, que se dice todo al mismo tiempo. Sí, decir una cosa después de la otra es, o sea, cuando uno se sienta y comienza a, bueno, entonces, ¿qué fue primero? Sí, entonces voy a hablar de tal artista. Hablo primero de la obra, hablo de la biografía o hablo del contexto político. Y no puede hablar de las tres cosas al mismo tiempo. Se, se colapsa. Pero aquí sí habría que ir investigando, creando, investigando, porque investigar es solucionar problemas. Entonces, se quiere hacer la obra interactiva. Sí, se quiere un tipo de interactividad tal, entonces le toca irse a investigar Max, ¿sí? Para desarrollar la obra, pero al mismo tiempo puede irse a ver quién ha hecho esa obra antes, que es esencial, quién lo hizo antes. Siempre hay alguien que lo hizo antes, entonces uno qué hace, lo toma, conversa con ese proyecto que se hizo antes, ¿sí? Y va, entonces va investigando y haciendo, investigando. Esto no es solo para obra de arte, esto es para escribir. Parece que uno escribiera historia, sí, que uno supiera todo, y entonces después lo escribe. Mm. No, uno va escribiendo, yo hoy estaba escribiendo una cosa de historia, y entonces está diciendo el artista Silvio Meireles presentó en Information del MoMA de Nueva York en 1970 la obra tal, y ahí me puse, pero ¿cuál es esa obra? No, esa obra no es esta. Entonces, dale, investigue, vuelva. Otra vez, hasta que dije, la única que me va a tocar, o sea, me va a tocar llamar al artista, preguntarle exactamente por qué eh, no está siendo coherente. Los, o sea, las descripciones que tengo de esa muestra no son coherentes entre ellas. No. Pero yo no me había dado cuenta de eso hasta que intenté describirle al lector qué era lo que estaba haciendo Cildo Meireles, un artista brasileño en 1970. Entonces, por eso les digo, investigar y hacer investigar, investigación, creación, van de la mano. ¿Sí? Los bichos de Lilla Clark, que no sé si ustedes los han visto, los conocen, son unas piezas muy interesantes, como esculturas son muy interesantes porque son esculturas que invitan a ser manipuladas, que es una idea para una pieza de museo que es absolutamente novedosa, ¿no? Básicamente el lema establecido en un museo es no me toques, ¿no? No toca, no tocar. Estos son bichos, son juguetes, ¿cierto? Son juguetes, o sea, son láminas de aluminio dobladas para que tú las manipules y crees diferentes juegos, diferentes formas con ellas, simplemente buscándola. Ahora uno dice, wow, qué gran diseño, esto está realmente, o sea, porque aparte de que son muy bellos y que es una delicia manipularlos, ahí esto tiene una solución técnica increíble, que eso no salió de la nada. Eso no fue decir, Lilla Clark digo, ya sé cómo hacerlo, mira, me haces esto así, doblo así el parilo. No, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue la historia? Los bichos de Lilla Clark parecen un origami. Aquí ustedes ven las bisagritas, cómo se desdobla. Sí. Este lo traje, pero este es confuso porque aquí Lilla Clark le puso un muñequito chiquito para que pareciera gigante. Pero es un muñequito, ¿eh? No es un museo. Es un muñequito, es un muñequito. Ella quería hacer uno grande, pero costaba demasiado. Y ahí también entra todo el problema de los costos.
No, y bueno, Lilla quiere hacer una obra manipulable, quiere hacer una escultura que exija que el espectador entre en ella y juegue con ella. Y ahí, entonces yo estoy describiendo la obra y llega un momento en donde digo, pero ¿cómo se le ocurrió esto? Y ahí empiezo a investigar, ¿sí? A buscar todos los archivos de Lilla Clark. Cuando ya tenía la libreta de teléfonos de Lilla Clark, me dije, Julia, no más. O sea, te toca parar porque ya estaba leyendo la libreta de teléfonos, o sea, y me la pasaba buscando personajes de Río de Janeiro a ver si estaban, hasta que tuve que botar la libreta de teléfono de Lilla Clark de mi computador. Sí, porque ya no estaba investigando, sino perdiendo el tiempo obsesivamente, ¿no? Que también pasa y hay que ponerse freno. Pero bueno, encontré esto. Este texto, sí, el bicho fue una consecuencia. Empecé en el 59. La primera parte que doblé fue en aluminio, porque estaba haciendo unos contrarrelieves en madera y cada vez que venían de una exposición se rompía la punta. Sí, entonces cada vez que le devolvían la obra de un museo llegaba rota la punta. Sí, entonces comenzó a hacerlos en aluminio a ver si no se rompían. Allí corté el primero, lo doblé en aluminio, doblé otra placa e intuitivamente por casualidad, entre comillas, empezó a funcionar. Ese era el que tenía el museo. Lamentablemente fue destruido por el incendio del Museo de Arte Moderno que se incendió en 1978. Como no sabía hacer una bisagra, entonces fíjense cómo surge la obra. O sea, ¿por qué surge el aluminio? Sí, porque la madera se le está despicando, que siempre pasa con el triplex. Sí, porque un escultor que hace obras en prototipo láser se aburre de la madera, porque es que la madera se te despica, se expandea. Sí, sobre todo si trabajas con láminas muy finas, ¿no? Es un material que se estresa fácilmente, sobre todo si son piezas hechas para ser manipuladas. Claro, entonces comienza a trabajar con aluminio porque la pieza se lo está pidiendo. Sí, entonces como no sabía hacer una bisagra, sí, perdón, voy acá, como no sabía hacer una bisagra, comencé a trabajar con esas placas pequeñas que la gente usa para hacer aviones, muy delgadas. Dibujaba un triángulo, una forma cualquiera, un cuadrado, y luego unía todo esto con cinta. Empecé a descubrir todas las esculturas a través de las láminas para hacer aviones acopladas con cinta adhesiva. Claro, ella se dio ¿No? cuenta que además, si las láminas eran mucho más finas, evidentemente el grado de pliegue podía ser mayor, podía ser mucho más manipulable y la obra iba a ser 100 veces más versátil, ¿no? Claro, esto no se puede hacer en madera. No porque no te da los ángulos de giro, ¿no? Sí. Claro, Y además entonces, tienes que incluir bisagras, que es un, en fin, entonces sí. miren, en 1900, ella comienza en el 59, ¿no? Y dale, y dale. En 1970, Bonino, que era fundador de una galería, de la Galería Bonino en Río de Janeiro, consiguió dinero y dijo, construyalo y montamos una exposición. No, el galerista le dio la plata. Esa es otra cosa que yo me la paso investigando. ¿Quién dio la plata para hacer las obras? Y eso te da información, ¿sí? ¿De dónde salió la plata para hacer cada obra? Cada obra de la que yo hablo, me pongo a investigar de dónde salió la plata. Sí, te da una información enorme porque si a ti un galerista te da la plata para hacer una obra, ya tienes que hacer la obra. Y eso es una ayuda infinita porque la inspiración está en el deadline, no en el plazo concertado. Entonces, bueno, construyelo y hacemos una exposición. Yo tenía todos los modelos y los hicimos en aluminio con bisagra. Bojichi, que es un amigo de Lilla Clark, estaba muy orgulloso de haber ayudado a crear la bisagra, lo cual fue muy difícil. Lo hicimos manualmente, a punta de martillo, y fue algo de Dios me libre. Recuerdo haber tragado aluminio por montones, polvo de aluminio, hasta que conocí a un genio llamado Oswald de Sousa, que era un obrero de la construcción que inventó una máquina cortadora macho y hembra, ¿sí? Que cortaba el aluminio. Antes los cortábamos a punta de sierra. Luego inventó otra máquina para doblar el aluminio. La bisagra de piano no servía. Acuérdense de la bisagra de piano, que es larga, ¿sí? Porque tiene esa parte en el costado que habría que atornillar y queríamos una sola bisagra que saliera directamente de la propia pieza. Son periodos muy inventivos, muy productivos y también muy alegres.
fue la primera vez que dejé de querer ser la protagonista. Y ahí es Elijah Clark. Sale, claro, sale el bicho y uno lo dobla, lo desdobla, pero ¿de dónde sale? De investigar cómo hacerlo. Sí, 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 y de trabajar con los que saben de materiales. Son bellísimas estas obras porque justamente la bisagra está integrada. O sea, casi que no hay plano y bisagra, sino es el mismo elemento, está muy logrado. Por cierto, desafortunadamente actualmente cuando tienes la posibilidad de ver los bichos de Elijah Clark, los muestran dentro de urnas, no te los permiten manipular, lo cual uno podría casi que quejarse y decir que eso va en contra de la filosofía del artista. Si se encuentran con esta situación, pues quéjense y exijan poder jugar con los bichos de Elijah Clark, que son una belleza. Para una exposición hicieron nuevamente los bichos. O sea, hicieron otra vez en aluminio todos los bichos para que pudiéramos manipularlos, pero no eran los originales. Porque bueno, claro, ahora no, no Esa puedes idea, tocar. Eso cuesta. ¿Cuánto vale este bicho? no, pues no sé. Ya no sé, $500,000. Sí, más o menos, puede ser. Entonces, no, pues yo le imagínate, llegas a dañarle la bisagra. Entonces, volvemos, ¿no? ¿Cómo ya vamos resumiendo, ya vamos acabando, este es el último punto. Entonces, ¿cómo investigar en arte es hacer, ¿no? Pero también muchas veces te exigen un texto. Te exigen un texto muchas veces para graduarte o te exigen un texto para presentar un proyecto al Ministerio de Cultura o a una maestría para hacer la obra. Ahora, el texto tiene que ser una herramienta, tienen que cogerlo, todo lo adverso, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. O sea, todo lo que consideren adverso, denle la vuelta para que sea a su favor. Y el texto tiene que convertirse en una herramienta que te ayude, ¿sí? Que te ayude y que no aburras al profesor ni al jurado de la beca. O sea, porque se piensa que el texto tiene que ser un mamotreto incomprensible para que sea interesante. Sí, y lo único que hacen es robarle el tiempo a ustedes mismos, primero, y segundo, a los profesores. No, entre más sencillo, claro y sintético sea el texto, mejor para un proyecto que vaya a aplicar a un incentivo, a una cupo de maestría o a la tesis final. Tesis final. Eh, como caso, pero este caso es muy repetido, pero está muy bien porque lo tenemos justamente en proceso. Tenemos un estudiante que se va a graduar muy pronto, está presentando su trabajo de final de carrera y es un tipo que trabaja con basura electrónica, hace obras muy interesantes, estructuras con material tecnológico recogido. Evidentemente no todo, no el 100% de lo que construye está hecho con material de reciclado, porque algunas cosas tiene que comprarlas y utilizarlas, pero es muy interesante su trabajo creativo, cómo ensambla todas estas cosas, porque cada una de sus esculturas, está haciendo 6, representan algún problema que tiene que ver con lo que decíamos. A ver, es muy interesante que cada una de las obras represente algún problema, pero que no se convierta en una obra didáctica de cómo se resolvió ese problema, sino que se convierta en una experiencia nueva, una obra de arte. Entonces, al comienzo, el problema no está en cómo trabaja las esculturas, el problema está a la hora de hacer ese texto del que estamos hablando en esta fase de la conferencia, de cómo producir una monografía de tu trabajo creativo sin que sea una justificación, sino sin que sea una especie de disculpa creativa de por qué, una excusa, exacto, una excusa, gracias, una excusa, sino que sea realmente, yo lo que le decimos a Juanjo todo el tiempo es: nosotros queremos y necesitamos ver el proceso creativo. Y entonces él, porque claro, los primeros textos que yo vi sobre él, evidentemente tenía
citas muy interesantes. Por supuesto, también había hecho una aproximación a un marco teórico donde aparecían frases maravillosas de Michel Sion y de, por supuesto, Walter Benjamin. O sea, yo decía, pero Juanjo, ¿a dónde vas con todo esto? Esto es el camino largo, o sea, tú dedícate a trabajar. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces dice, no, para la próxima semana, hazme una descripción de cada una de las obras. Describe lo que estás viendo. Entonces él trajo algunas descripciones de las obras. Y simplemente trajo la descripción de los elementos que la componían. Entonces yo le dije, esto está muy interesante, esto es solo una parte, es una parte porque solamente están los elementos, pero entonces aquí hay un problema en el texto. Ya había el primer problema en el texto y solamente en la primera parte, y era que había una cantidad de palabras técnicas que nadie iba a entender. Entonces yo le dije, primero, todas las que estén en inglés, que puedas traducir al castellano, porque eso ocurre mucho en el lenguaje técnico, que hay muchas palabras en inglés, términos anglosajones, que aunque tengan traducción al castellano, al español, no se traducen casi que por una especie de vicio, de inercia. Yo le dije, lo primero, todo lo que pueda ir en español. Por ejemplo, la palabra toggle switch, no, interruptor. Por ejemplo, Toggle switch, imagínense, toggle switch para decir no interruptor. se entiende nada. Entonces yo le dije, por otro lado, las que realmente no tienen traducción en castellano, pones una cita a pie de página de lo que significa y sobre todo una parte muy importante de ese texto va a ser el glosario de palabras técnicas. Porque evidentemente los del jurado van a arrugar las cejas y van a hacerse los que entienden, pero no van a entender nada de todo ese lenguaje tecnológico. De pronto algunos sí, pero es difícil, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. De todas maneras, ya estaba la primera descripción. Entonces, ahora, bueno, perfecto, qué bien, me alegro. Yo le dije, no te alegres que falta el 66%. Ahora lo que tienes que hablar es del proceso de construcción, sin hacer que el proceso de construcción sea la obra. La obra sigue siendo lo que estás viendo, lo que estás describiendo. Entonces, la segunda parte fue describir algunas de las esculturas, pero no de qué estaban hechas, sino cómo fue el proceso de conseguir los materiales, de ensamblarlos y los problemas que tuvo. Lo más bonito de esas obras son los problemas, porque a través de esos problemas, este chico está aprendiendo las leyes del electromagnetismo. Es maravilloso realmente a donde ha llegado, ¿no? Por un lado, por su proceso personal de conocimiento, pero lo que está produciendo como obras, ¿no? Entonces, perfecto. La segunda parte está en proceso, pero ahora falta la tercera, que es realmente la más difícil. Y le decía, mira, Juanjo, tú tienes que sentarte delante de tu obra funcionando, mirarla bien, escucharla, cómo suena y hacer la descripción de esa experiencia estética, artística, esa experiencia nueva que estás viviendo a través de tu obra. Y eso fue una parte iluminadora para él, porque entonces a través de esa escucha atenta, de esa observación atenta de sus piezas funcionando, él empezó a darse cuenta de cosas que no era consciente. Por ejemplo, de elementos que se movían sincrónicamente, de elementos que eran absolutamente aleatorios. Y luego de sonidos, por ejemplo, que a él le recordaban el sonido de la máquina de coser de su madre cuando él era pequeño. Y yo le dije, pero tú te acuerdas que al comienzo de tu monografía querías hablar justamente de tus recuerdos de infancia y tu relación con las máquinas, pues aquí lo tienes, o sea, la obra misma hace la vuelta. Porque cuando se convierte en experiencia, cuando se convierte en un verdadero proceso creativo, estás hablando de la verdad, no estás enmascarando con marcos teóricos ficticios. Entonces de ahí es que sale la verdad, de ahí es que sale ese marco teórico. En ese momento es que puedes empezar a hablar de tu obra, cuando realmente tú la has experimentado como experiencia. Entonces, es eso, o sea, cómo tomar el texto para volverlo una herramienta a favor, A favor. sí, que te sirva para Convertir el chicharrón en herramienta. en herramienta.
Es muy importante, parece que cuando hiciera una obra, muchos estudiantes piensan que todo el mundo la entiende o se entiende simple, o sea, hablan como si uno conociera la obra o como si una foto. Simplemente, una vez a mí me dijeron, Julia, pero no describas la obra porque con la foto es suficiente. Y yo, con la foto del bicho con la foto del bicho de Elijah Clark vas a entender todo el proceso. Sí, vas a entender cómo se hizo la bisagra, vas a entender que el galerista le dio la plata, vas a entender que antes cortaban la vaina y se la pasaban absorbiendo aluminio con una sierra y que después inventaron la guillotina para hacer la, el engranaje. Entonces, el texto es el que te va a dar la herramienta, pero ese texto tiene que basarse en la descripción de qué, de hechos, no de teoría. Sí, entonces siéntate a describir tu obra. Sí, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un cubo sólido de hielo que lleva adentro una flor de 2 centímetros, entonces te toca decir, bueno, ¿cuánto tiene el cubo? El cubo tiene 1 metro por 1 metro y el problema ha sido, quiero hacer un cubo de hielo, 1 metro por 1 metro y no encuentro una nevera que me quepa. Aquí estamos en el mismo problema del comienzo, ese miedo a no ser suficientemente teóricos, inteligentes y elocuentes, ¿no? Entonces, te toca justamente irte a describir y describiendo se va desenmarañando tu problema. Es como cuando uno tiene un problema con la mamá o tiene un problema con el marido y el psicólogo te dice, siéntate y escríbelo. Y uno dice, ay, no, pero yo te lo quiero contar, que merece escribirlo. Y uno se sienta, a ver, no tengo ningún problema. Y uno se sienta y comienza a escribir. ¿Por dónde empieza? Miren, o sea, yo tengo un problema con mi mamá. No, no sé, le presto una plata y no me la devuelve. Y entonces me siento a escribir eso, ¿sí? Por ejemplo. Y en la escritura, ¿por dónde comienzo? Comienzo por el año 85, cuando yo era chiquita y mi mamá hizo tal cosa, o comienzo por hace 2 meses, ¿sí? Estoy hablando de situaciones hipotéticas, pero eso ya te va, o sea, ¿por dónde comienza la descripción? ¿Sí? Y la descripción que te va a dar de información sobre tu propio trabajo es increíble. No comenzar describiendo textos de otros. Comiencen describiendo qué es lo que están haciendo ustedes. Y de ahí va a surgir el asunto. Fíjense, la descripción, yo había hecho una conferencia hace tiempo que se llamaba El arte de la descripción. Y era como hacer una descripción, porque es que en la descripción está todo. Describa cuál es su problema en el mundo y usted o sea, el avance psicológico es enorme. ¿Sí? Y yo le estaba diciendo a Carlos que las mejores descripciones que yo siempre encuentro son hechas por la CIA o por la DEA. No, hace poco me leí las páginas del reporte esto desclasificado de la DEA sobre los narcotraficantes y políticos colombianos en los años 70, los archivos que se acaban de desclasificar. Sí, eso fue por pura, o sea, yo no necesitaba leerme eso, pero o sea, me mató la curiosidad y quería verlo y es muy fácil encontrarlo por Google. Sí, y por ejemplo, ¿por qué les digo de la CIA? Sí, porque la CIA, por ejemplo, acá, yo necesitaba saber un congreso que se había hecho en 1947 o 49, sí, 53. En 1953 se había reunido toda la intelectualidad latinoamericana en Santiago de Chile en un congreso que se llamó el Congreso por la Paz. ¿Sí? Siempre que vean la palabra paz está asociada a la izquierda, la palabra libertad a la derecha. Siempre que es un congreso por la libertad, es organizado por los Estados Unidos y es de hecho por la paz, está organizado en la Guerra Fría por la Unión Soviética. Y entonces yo que me encuentro en los archivos de la CIA, que los están espiando
todo el tiempo y todo el tiempo están mandando informes describiendo las acciones que se están haciendo en las organizaciones de izquierda y son las mejores descripciones del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen interpretación. ¿Sí? Porque está prohibido interpretar. Diga lo que hay, no interprete. Entonces, por ejemplo, en esta descripción, yo necesito saber cómo fue el Congreso. Sí, y me dicen, las fechas para el Congreso Continental de Cultura, a menudo pospuesto, cuya celebración estaba prevista en Santiago, se han fijado para el 26 de abril de 1953 al 2 de mayo de 1953, con pocas posibilidades de que se posponga más. Pablo Neruda, poeta comunista chileno, recientemente regresado de Viena, Moscú, de un descanso de 2 semanas cerca de Montevideo, ha sido relevado de todas las tareas organizativas relacionadas con el Congreso Cultural. Y pero me va dando todo el panorama y me da las fechas. Me dice si Neruda estuvo organizándolo o no, porque yo veía las fechas y yo decía, no coincide, no coincide. Neruda, ¿será que no llegó? Y después leía otro personaje diciendo que Neruda se había llegado, otro diciendo que no. Entonces, los archivos de la CIA te dan una descripción concisa y perfecta de todos los eventos organizados por los artistas durante la Guerra Fría en América Latina. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que las descripciones, ¿sí? No tienen por qué ser interpretaciones, no tienen por qué ser teorizaciones, ¿sí? Solamente describan y con describir ya están dando toda una información, ni siquiera al lector, sino a ustedes mismos. Si el texto no es útil para ustedes, no es útil para nadie. Para nada. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, volvemos. ¿Qué es una obra de arte? Es ir de un lugar a otro. Es poner una cosa en lugar de la otra. Es una metáfora. ¿Sí? Idea o tema. Es un objeto de deseo. ¿Sí? Es algo que surge y que se quiere materializar. Y ahí viene el medio y el material, ¿sí? Que a veces se vuelven el tema o la idea, ¿sí? Pero que tiene que ser la posibilidad del aluminio en que se hace una obra manipulable. ¿Por qué? Porque Elijah Clark ella no quiere ser el bicho, ella quiere que todo hombre sea un artista, que toda persona tenga la posibilidad de crear. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Cortando aluminio. Y entonces, el medio o el material. Sí, el cuarto, investigar. ¿Qué es investigar en arte? Es devolverse sobre el material, el objeto de deseo y sobre la metáfora que se está trabajando. Y el quinto, el texto como herramienta, no como excusa, no como justificación. ¿Sí? El texto que entre a servirles a ustedes, porque todo lo que uno hace, si no le sirve primero a uno mismo, no le sirve a nadie. Eso es. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a muchas todos por la gracias. atención. Un abrazo fuerte desde Cali y nos vemos entonces la semana que viene. Sí. Sí, muchas gracias, Julia, muchas gracias, Carlos. La cita es el otro martes, porque es festivo el próximo lunes a las 6 de la tarde también. Lunes. Les pedimos el favor inmenso de diligenciar la asistencia y una evaluación del evento. La asistencia es importante también como para que mantengamos contacto sobre enlaces, memorias, bueno, todo el asunto del acervo que se da al tener esta serie de charlas que son muy útiles, como lo decía Gabriel ahora, para los chicos que están en el proceso de sustentación. Mil gracias, una feliz noche para todas y para todos. Todos quedan invitados Bueno, a los procesos de sustentación, ¿no? Suerte a todos. Gracias, Julia. Gracias. Chao. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, gracias. Chao. Buenas noches. Estén bien. Buenas noches.